sé por qué razón. Hola, Carla Gabriela. Pues no pude subirle las tareas al Classroom. Ya hablé con él, va a checar qué está pasando. Por eso, por el WhatsApp les pedí lo mínimo ahorita para poder tener la sesión del día de hoy. La idea del cuadro que les pedí de ética, valores morales, profundizar en la cuestión. Y por otro lado, les pedí investigar sobre el planteamiento de Pablo Latapí sobre educación moral. Se los pedí específicamente ese porque es de los que en los últimos años fue uno de los planteamientos más completos en relación a la educación valoral y moral, ¿no? Aunque ya tiene tiempo. Las nuevas propuestas se mueven bajo otros planteamientos y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, me gustaría primero iniciar sobre dudas, comentarios sobre ética, valores y moral. Si quedó claro los conceptos, si podemos poner algunos ejemplos. Entonces, si cada uno piensa algún ejemplo que permita distinguir entre moral y ética y cómo, sobre todo, se verían los valores desde lo moral y cómo se verían desde lo ético. Entonces, ¿quién quiere empezar? Un momentito, estoy en máquina, Ajá. doctor. En un momentito, estoy prendiendo mi equipo. Sí, no se preocupen. Entiendo, ahorita termina uno de despertar y demás. Entonces ya está Carla, Maribel, Denise, Wendy, Lilia, Carla Gabriela, Mónica, y aquí dice dos más. Bien. Acuérdense, por favor, de en el chat poner su nombre para la lista de hoy. Lilia, ¿quieres hablar, comentar algo? Sí, está bien. Era sobre el ejemplo, por ejemplo, el plagio de un documento en internet. Ajá. Que éticamente pues no está permitido. Y pues los valores ahí tendrían que verse pues la responsabilidad, el respeto y muchos otros más, porque pues se supone que principalmente los niños pues de preparatoria y de universidad son los que se ven más tentados a eso. Siempre hay que mencionar el autor, ¿verdad? Para evitar ese plagio. Ajá. Pero No sé entonces una precisión, y esta precisión es muy importante. Siempre que me refiero a lo ético, me refiero al individuo, no a lo que está prohibido. Ajá, es decir, yo éticamente no lo haría, esté o no prohibido. Lo prohibido siempre tiene que ver con la moral, lo ético con una decisión personal. Entonces, si yo decido plagiar, es mi decisión personal, independientemente de que esté prohibido o no. No sé si me explico en eso, o soy claro. Sí. Sí, Lo sí. ético siempre refiere a la responsabilidad del individuo. Las normas morales que prohíben siempre refieren a lo moral. Esa distinción es muy, muy importante. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar alguna duda sobre los conceptos? Sí, adelante, Moni. Sí, gracias, doctor. Bueno,
Yo como lo entendí hice una diferenciación entre las definiciones, el enfoque, el cambio y la variabilidad, la aplicación y la interrelación que tienen ambos conceptos. Entonces, así como a manera general, lo que entiendo es obviamente lo que comentaba usted de que la ética es propia del individuo, es como tomar sus propias decisiones. Ajá, muy Mientras bien. que la moral se refiere a las normas y prácticas de una sociedad o que la sociedad va siguiendo y obviamente pues es cambiante a través del tiempo. La ética yo creo que se mantiene un poco más, es como más vigente, ¿no? Los valores, yo entiendo que son las creencias fundamentales que guían las acciones y decisiones personales. Es decir, que los valores alimentan a la moral y la ética es la decisión individual de si lo hago o no, pero ya depende de cada individuo. Y decía que mencionáramos ejemplos, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, la ética en un contexto filosófico, puede ser también en un contexto académico o la ética profesional, podrían servir como ejemplos. La moral, pues es en la vida cotidiana, ¿no? La práctica de los valores que tiene toda una sociedad y los valores son internos, guían el comportamiento personal e influyen en las decisiones. Muy bien. Sí, Sí. así es. De hecho, diríamos, la distinción fundamental en ese sentido, como mencionas, es eso personal, ¿no? De la ética, y que la vez pasada hablábamos como de principios éticos. Es decir, hay una serie de normas, criterios, etcétera, que yo asumo como mis principios personales para decidir hacer o no. Y lo moral compete al colectivo. Y por tanto son la construcción de esas normas, de decir, esto no está permitido, o esto no debería de hacerse. Aquí hay una cuestión importante también. La moral apela precisamente a una cuestión valoral, porque hay sociedades en que la moral se convierte en ley, y entonces ya apela a una cuestión legal que es diferente. O sea, por ejemplo, en la Biblia, o por lo menos en la tradición católica, no robar es un precepto moral, pero en nuestra sociedad es una cuestión legal. Entonces, ya no se trata de si yo quiero o no quiero asumir esa norma, sino que si la infrinjo, pues me arriesgo a que me cache la policía y me metan a la cárcel. ¿Me explico? Entonces, también es importante distinguir entre cómo la moral o las normas morales se van convirtiendo en leyes en las sociedades actuales. Y entonces, al convertirse en leyes, pierden su carácter moral, aunque su base haya sido moral. Quizá el ejemplo más claro de eso sea el aborto. El aborto era una cuestión moral, porque tiene que ver con la vida, la maternidad, una serie de valores que la sociedad asumía como importantes, ¿no? Pero en las sociedades actuales se convierte en algo legal o ilegal. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que prohíben el aborto y hay estados que lo permiten. En México, en general se permite, pero hay lugares en donde todavía está prohibido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, el aborto es legal totalmente. Entonces, cuando una persona aborta, ya no se enfrenta a la problemática moral, porque ya rompió la idea de que el aborto sea una cuestión moral. En el momento en que lo moral se vuelve legal, va perdiendo su carácter de valor en ese sentido y se convierte entonces en ley. Y ahora vemos en las sociedades laicas como muchas normas morales se convirtieron en leyes. No robar, la cuestión del aborto, la cuestión de la honestidad, ¿no? Por ejemplo, hace rato que Lili hablaba del plagio, evidentemente es una cuestión ética decidir plagiar, ¿no?
pero en algunas universidades el plagio se castiga con la expulsión del alumno, ¿no? Entonces en la UNAM, si tú plagias un trabajo, una tesis o algo, prácticamente te expulsan. Entonces ya adquiere el carácter de una norma, y no tanto porque sea moral, sino porque es una cuestión que requiere castigo, ¿sí? Y no sería raro que en algunos años, pocos años, el plagio sea considerado también dentro de las leyes como algo prohibido. ¿Me explico? Entonces, moral y ética se mueven en el plano valoral, pero cuando las normas morales pasan a lo jurídico, se vuelven leyes. Y ya lo moral va perdiendo ese peso. Pero, y esto es muy relevante, cuando son leyes, su no cumplimiento de parte del individuo sigue siendo una cuestión ética. Porque para el individuo no debe de importar si lo arrestan o no, si lo cachan en la movida o no, si etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es muy importante y no sé si sea claro. Aunque una norma moral se convierta en ley, no deja de ser para el individuo una cuestión ética. No robar debería de ser una cuestión ética. Yo no robo no porque haya leyes o normas, sino porque me parece que es algo incorrecto. Uh-huh. ¿Sí quedó claro esa distinción? Sí, doctor, muy claro. Bien. En el campo de la filosofía, uno de los filósofos quizás más relevantes en torno a la cuestión de la ética o que trató de establecer principios éticos y principios morales fue Kant. Kant hablaba del imperativo categórico y él decía que la gente no debería de hacer las cosas por propia convicción, no porque hubiera una norma que te lo prohibiera. Y hablaba de imperativo condicionado cuando uno dejaba de hacer las cosas porque eran prohibidas o porque podía recibir una sanción, ¿sí? Entonces Kant distinguía imperativo condicional, porque voy a recibir una sanción, no lo hago, de imperativo categórico. No lo hago porque yo estoy convencido de que eso no debe hacerse. Uh-huh. Coloquialmente hay una expresión que usamos que dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Ese qué tipo de imperativo sería? Pues quizás sería moral, ¿no, doctor? Pero en el sentido de que planteó de Kant, de imperativo condicionado, de imperativo categórico. Entonces sería categórico. Ético. Más bien sería condicional, porque piensen, si yo no hago a otro lo que no quiero, por lo que no quiero que me hagan a mí es porque está condicionado a algo. Está condicionado a que el otro se quiera vengar de mí, por ejemplo, ¿no? ¿Sí me explico? El imperativo categórico es, no lo hago independientemente de lo que pase, yo no lo debo de hacer. No me importa si puede o no haber venganza o si puede haber o no castigo. Mi convicción me dice no lo hagas nunca. Doctor, perdón, entonces ahí podría ser que en una situación pueden estar las dos implícitas. Como por ejemplo, en ese ejemplo que usted da, o sea, yo sé que hay una regla que me dice no porque tiene sanción de esto, pero también desde mi perspectiva, desde mi formación, decido también que no, independientemente de que haya una sanción o no, o sea, es mi convicción. Ajá. ¿Sí? Claro, bueno,
En ese sentido, sí es muy importante para lo ético saber por qué el individuo lo hizo o no lo hizo. Claro, el individuo puede no hacerlo porque está convencido. Para él se vuelve imperativo categórico. Pero habrá individuos que no lo hagan porque las normas lo prohíben y dicen, mejor llevo mi vida tranquila, ¿no? Y entonces, en el fondo, está pensándolo como imperativo condicional. Sí, adelante. Gracias, doctor. Mire, Sí. al estar haciendo el ejercicio, doctor, Ajá. que usted nos dejó, encontré, pues en la tablita, sí me metí en conflicto cognitivo en varias cosas que estuve leyendo y bueno, encontré pues que la ética, le estuve ahí tratando de interpretar, ¿no? Que las 5 formas o las 5 diferencias que pudiera yo encontrar, pues Ajá. que tiene, que es una definición sistémica porque se basa en teorías y principios, la ética, mientras que la moral, pues se basa en esta parte de las normas, reglas, costumbres y demás, y en los valores que hay creencias y cualidades de cada individuo. Y así me fui, doctor, pero a lo que voy, al leer a la Tapí, hubo algo que llamó mucho mi atención porque he escuchado siempre que se menciona que los valores son universales. Eso es lo que yo he escuchado. Ajá. Sin embargo, la Tapí define los valores como principios que no son solamente relevantes a nivel personal, sino que él señala que no son universales, sino que están influenciados por contextos culturales e históricos, y que explica que la enseñanza debe de ser adaptable específicamente a una realidad de un contexto de una comunidad. Entonces, como que esa partecita hizo en mí así como que un clic, a ver, entonces, o son universales o son adaptables, porque yo tenía esa idea, doctor, hasta que leí ahorita a la Tapí, me surgió esa inquietud. Entonces dije, le voy a preguntar mejor al doctor para que me aclare más esta posición que tiene el autor con lo cotidiano pues, que yo he escuchado. Sí. Lo que planteas es algo muy, muy relevante, Maribel. En efecto, hay una discusión entre los valores universales o considerarlos como universales o no. Por ejemplo, los derechos humanos son un conjunto de normas morales también, se consideran universales, pero ello tiene que ver con cómo los europeos han visto el mundo. Para los europeos, el mundo es algo que evoluciona, pero que siempre en la evolución de los diferentes pueblos y culturas va a llegar al mismo lugar, ¿sí? Al progreso. Desde esa lógica, todos los normas, valores morales, derechos humanos, etc., son universales porque si todos los pueblos van a llegar a lo mismo, los pueblos que todavía no reconocen esos valores es por ignorancia, por falta de desarrollo, porque no han progresado, porque no tienen educación. Pero los valores son universales y ellos van a llegar ahí. Entonces, la idea de los valores universales tiene que ver con una concepción eurocéntrica de la evolución de la sociedad hacia una sociedad perfecta, utópica o más desarrollada, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy en día sabemos que no es necesariamente así, que todos podemos desarrollarnos, los países, los pueblos, pero no vamos a llegar al mismo lugar. Podemos encontrar otras maneras de desarrollo. Desde esa perspectiva, los valores no son universales, ¿sí? O sea, hay pueblos y culturas que no reconocen ni aceptan muchos de los preceptos que podríamos considerar universales, entre comillas, ¿me explico?
y que entonces se guían más bien por lo que ellos en su hábitat, en su cultura, les parece válido, pertinente. Voy a poner algunos ejemplos extremos que todavía existen, ¿no? Por ejemplo, los Inuit, que son un pueblo de Canadá, Alaska, muy al norte, habitan en lugares muy helados, de muy bajas temperaturas, etcétera, condiciones muy extremas de vida. Tienen dos costumbres, por lo menos tienen un montón, pues, pero dos que tendrían que servir de ejemplo, ¿no? Una, como rara vez reciben visitas, cuando llega un hombre a visitar a una familia, una pareja, un matrimonio, el esposo de Inuit le ofrece a la esposa al visitante para que tengan relaciones, tengan sexo, ¿no? Nosotros podemos tratar de explicar por qué lo hace, ¿no? Por el aislamiento, por el frío, por quedar bien con el otro, ¿no? Pero lo hacen y para ellos no tienen ningún problema. No se sienten mal, no sienten celos, la mujer tampoco. Para quien es extraño, es para el visitante. Pues porque es una casa, y ¿no? O sea, aquí si fueran a la colonia de al lado y alguien me dijera, pues puedes dormir con mi esposa esta noche, pues yo diría, ¿qué pasó, no? La otra costumbre que tienen es que cuando nace un bebé, salen a la nieve y dejan que el bebé se deposite en la nieve, lo envuelven con nieve unos segundos, después le quitan la nieve y lo envuelven ya en pieles. La lógica ahí es que van a vivir en un mundo muy inhóspito. Si el bebé se enferma y muere siendo bebé, quiere decir que no iba a sobrevivir a ese clima. Entonces no tiene ningún sentido, donde hay escasez de comida, escasez de agua, situaciones inhóspitas, no tiene ningún sentido tener un hijo enfermizo. No hay ni medicina, ¿me explico? Suena muy cruento para uno, pero cuando uno lo piensa desde la lógica de los inuit, dice, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, ni van a encontrar médico, ni hay medicinas, no van a poder salir a cazar por estarlo cuidando, el niño de todo se va a morir. Ahí, por ejemplo, vemos cómo una cultura en lo particular, pues tiene costumbres fuertes. En China, todavía recientemente, hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, solamente se podía tener un hijo, porque era un índice poblacional muy grande, ¿no? Los chinos son aproximadamente 1.700.000 chinos. No, 1.700 millones de chinos, perdón, 1.700 millones de chinos. En el planeta habitamos más o menos 8.000 millones de personas. Entonces imagínate, 1.700 millones es prácticamente una cuarta parte de la humanidad son chinos. Todos los chinos prohibieron tener más de un hijo. Entonces, en algunas comunidades rurales de China, pues las personas querían tener varones. Iban a trabajar o por 20.000 razones. Cuando nacía una niña, abortaban o la mataban de bebé, la escondían y entonces hasta que naciera un niño. Obviamente esta práctica cultural, ¿no?, de un pueblo, pues nos parece muy cruenta, pero es ahí donde ves el valor que le dan a ser hombre, ser mujer, por ejemplo, ¿no?, en esas comunidades. Y punto, ¿no? Hasta que el gobierno chino tuvo que intervenir y empezar a perseguir a los que mataban a los bebés, a las bebés, ¿no? Pero durante mucho tiempo se practicaba así. Después, ya cuando bajó un poco la tasa de natalidad en China, ya dejaron tener dos. Actualmente creo que ya siguen dejando tener 2 niños, ¿no?
Pero la lógica fue cambiando. Entonces, eso nos hace ver cómo los pueblos pues tienen tradiciones, culturas, van desarrollando valores y principios en función de las condiciones de vida en las que se encuentran. Muchos de nosotros, por ejemplo, ahorita diríamos, no, yo no soy capaz de matar a nadie, ¿no? Pero no sabemos en una situación extrema qué haríamos. Muchos de nosotros a lo mejor diríamos, no, yo no jamás comería una rata, por ejemplo, ¿no? Pero si nos encontráramos en una situación extrema, pues quién sabe si nos la comiéramos. ¿Me explico? ¿Qué quiero decirte? Que el ser humano no puede lograr establecer patrones universales porque en el fondo las circunstancias de vida de cada grupo humano o de cada individuo son muy diferentes. Y entonces eso hace que busque cómo ir adecuando sus principios éticos y sus normas morales de acuerdo a sus condiciones de vida, ¿no? La migración, por ejemplo, en México, tanto migrante que se va a Estados Unidos, cambió mucho la cuestión de las relaciones familiares en México, en las comunidades, ¿no? En los pueblos. Porque el papá se va, se queda ya 10, 15 años, y a veces hay papás que son fieles y solo tienen esta familia, pero muchos tienen dos familias, una allá y otra acá, ¿no? Y siguen mandando dinero, otros no mandan ya dinero, etcétera, etcétera. O sea, llegan a situaciones así, ¿no? Los que defienden la idea de los valores universales dicen que lo que pasa es que esos pueblos y esas personas siguen siendo bárbaras o incivilizadas, pero que necesitarían tener estos valores para comportarse bien, ¿no? Pero nada asegura que todos lleguemos a una sociedad igual, ¿no? O con las mismas condiciones de vida. Eso es prácticamente imposible por geografía, por clima, ¿no? Pues vivir en la montaña, vivir en la costa, vivir en la llanura, pues nos hace comportarnos de manera diferente, ¿no? La aspiración es crear una serie de valores que asumamos todos los seres humanos para coexistir pacíficamente en el mundo, ¿no? Pero sí es una cuestión bastante difícil. Lo vemos todos los días, las guerras, ¿no? O sea, masacres, asesinatos. Entonces, es como una aspiración ideal, pero no realmente existente, ¿no? Por eso la TAPI plantea eso. Aquí mismo en México, si uno va con los coras, con los tarahumaras o con los huicholes o con Chiapas, con los mayas, ¿no? O con los mijes, tarascos, en fin, pues se da cuenta que hay infinidad de costumbres, de principios, ¿no? Más comunitarios que éticos. Eso también es muy importante. Para las comunidades más tradicionales, lo fundamental es la moral y no la ética, porque no reconocen al individuo en su totalidad, sino la costumbre de la comunidad. Las sociedades modernas, democráticas, le dan más peso al individuo que a la colectividad. Por eso nos volvemos a veces tan egoístas en las ciudades modernas, porque ya no pensamos comunitariamente. Por ejemplo, la gente ya no barre su calle, la gente tira la basura donde sea, aunque se tapen coladeras, la gente quiere llegar primero y entonces avienta el coche, se pasa a los altos. Ya no importa la comunidad, se vuelve una cuestión de individuos y a veces de individuos egoístas, ¿no? No sé si aclaré lo suficiente. Ahorita Sí, más muchas adelante gracias. veremos otros ejemplos. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Tiene alguna duda, pregunta? Y bueno, ya que Maribel abrió el tema de la TAPI, ¿qué lograron encontrar sobre el planteamiento de la TAPI? Y nos va a ayudar a... Mayra, doctor. ¿Dónde? Soy Mayra. Mayra, ay, perdón, Mayra. Maribel, vi la M y vi con Maribel. No, Mayra, perdón, Mayra. Además, un nombre poco común, Mayra. Algo, doctor. ¿Quién más quisiera comentar entonces, ya que Mayra abrió el tema, y que vayamos
profundizando en él. ¿Están por ahí o están desayunando, comiéndose una torta? Sí, adelante, Lilia. Pues de Pablo Latapí, yo lo que investigué fue que hizo un enfoque en la educación en valores, es decir, él propone integrar valores y, por ejemplo, la moral y la ética a todas las asignaturas del currículo, no nada más en la asignatura ética o en la asignatura civismo o cualquiera que tenga que ver con eso, sino que sea de forma transversal en todas, es lo que él propone, a eso le llama un currículo integral. Pues Sí, desde así luego, es. como decíamos, valores como la solidaridad, la justicia y el respeto, la empatía, la cooperación, todo eso integrarlo a la escuela. Esa era su propuesta. Sí, muy bien. Prácticamente es de los que está planteando la idea de la transversalidad de los valores en la escuela, que los valores sean transversales a todas las asignaturas, más allá de que haya o no una asignatura sobre moral o ética o civismo. Y ahorita que mencionaste civismo, ya me recordaste mi secundaria. A mí me tocó todavía clases de civismo, pero creo que ya no hay esa materia en la secundaria. No. Había hasta un libro de civismo donde venían toda una serie de normas morales de comportamiento por parte de los individuos, ¿no? Y me acuerdo que mi maestro de civismo eh, llegaba, nos ponía a trabajar y él se ponía a leer el periódico. Entonces, y nos ponía a leer el libro y a hacer los ejercicios del libro, todas las clases, ¿no? Pero llevábamos civismo durante los 3 años. Y era la materia de civismo en la que se nos enseñaba lo que hoy llamaríamos educación valoral. ¿Sí? Pero después desapareció la materia, luego vino la materia de moral, la materia de ética, pero el planteamiento de Latapí es interesante porque es precisamente la idea de la transversalidad. Gracias, Lilia. Mónica, ¿querías comentar algo? Sí, muchas gracias. Yo busqué y encontré algunos puntos clave que resalta lo que Pablo Latapí buscaba desarrollar. Él quería como desarrollar aspectos cognitivos, éticos y sociales. Y se fundamentaba en varias situaciones. O sea, la primera, creo que buscaba una formación en valores que promoviera el desarrollo personal y social. Él buscaba que fuera contextualizado, es decir, que el contexto cultural y social del estudiante fuera adaptado a la enseñanza. Quería una participación activa, es decir, él buscaba la reflexión crítica y el compromiso social. También quería una formación para la ciudadanía y quería ciudadanos que fueran capaces de contribuir positivamente a la comunidad. Promovía la reflexión ética, ayudaba a que los estudiantes tomaran las mejores decisiones estando informados y siendo responsables de sus propias decisiones. O sea, también se basaba en el trabajo en equipo, en el convivir con otros, y también buscaba el desarrollo de la educación emocional para gestionar las emociones de los estudiantes. Sí, muy bien, Mónica, gracias. De hecho, si se fijan, el planteamiento de Latapí está asumiendo implícitamente un concepto que después se generalizó, que es el de competencias. O sea, Pablo Latapí va a plantear que está bien educar en valores, pero que eso tiene que propiciar la reflexión, es decir, no solo se trata de asumir los valores, sino de reflexionar por qué son importantes,
de conocerlos a fondo, de conceptualizar la importancia de esos valores, de pensar que la sociedad actual, una sociedad democrática, requiere ciudadanos conscientes. Y esta idea la retoma precisamente, decía hace rato, de Kant, de Immanuel Kant. Kant decía algo muy interesante. Él decía: atrévete a ser la persona consciente, responsable e independiente que la sociedad requiere. A Kant le tocó el periodo de la Ilustración, periodo en el que se hablaba de la razón. Pero entonces Kant dice, bueno, ¿y qué es la Ilustración? Dice, la Ilustración es la sociedad en la cual los individuos son autónomos, pero porque han asumido conscientemente su autonomía. Pablo Latapí, siguiendo esa lógica, dice, México se está volviendo un país democrático, cada vez más democrático. Lo que necesitamos es no solo que la gente respete las normas, sino que sepa por qué hay que respetarlas, cuáles son esas normas, qué implicaciones tienen, las consecuencias que en un momento dado puede terminar no respetarlas o seguirlas, para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ser ciudadanos es saber vivir en una ciudad. Y una ciudad es mucho más compleja que una comunidad, porque es más grande, tiene más habitantes, porque tiene más problemas, porque hay otras circunstancias de vida, ¿sí? Entonces, ciudadano, individuo que habita la ciudad. Y una ciudad es muy diferente a una comunidad. ¿Sí? Entonces, Pablo Latapí por eso señala eso. Y si se fijan, decía, parece que está hablándonos de competencias. La parte emocional, la parte conceptual, la parte actitudinal, está presente en la educación valoral, o debería de estar presente en la educación valoral, desde la perspectiva de Latapí. Dejo ahí ahorita para ampliar esta idea. ¿Alguien más quisiera comentar? Carla, Wendy, Xochitl, Carla Maribel. Hay dos Carlas, Carla Gabriela o Carla Maribel, Xochitl, Wendy. Maestro, me perdí, se me sacó la clase y apenas me pude volver a meter. Así es que ando perdida de 10 minutos. Ah, caray. Ahorita te vas reintegrando, porque ya comentamos varias cosas, pero ¿sí investigaste algo sobre Latapí? No, no alcancé a leer, más bien tengo lo de la ética, valores y la moral, pero eso creo que ya lo pasamos. Sí, así es, aunque con Latapí diríamos, se plantea de otra manera la cuestión, ¿no? Es decir, Pablo Latapí va a estar hablando de valores morales, pero al plantear esto último que decía de lo cognitivo, lo afectivo, lo emocional, en la educación valoral, está apelando a que en el fondo haya una formación ética. Es decir, como que Pablo Latapí está viviendo la transición entre pensar la educación moral y llegar a la formación ética. Y no es raro porque Pablo Latapí, pues cuando escribió sobre educación moral era una persona ya mayor, una persona que ha de haber tenido ya unos 80 y tantos años, que venía, o sea, Pablo Latapí vivió el movimiento del 68 en México, la represión estudiantil, todos los años del priismo, vivió hasta más o menos el periodo de Calderón, que fue cuando falleció. Pero se dedicó siempre a la educación, a reflexionar sobre la educación. Y uno de los temas de su reflexión siempre fue la cuestión moral, ética, valoral en educación, ¿no? Entonces, le toca como esta transición
También eso es importante considerarlo cuando revisen algún autor, cualquiera que sea, para la materia que sea o para su tesis, siempre ubiquen qué periodo le tocó vivir en su país o en la historia general, universal. ¿Por qué? Porque les decía, Pablo Latapí le tocó el movimiento del 68, la represión del 71, los gobiernos priistas, Ordaz, Echeverría, López Portillo, etcétera, hasta Calderón. Cuando logra hacer todo un planteamiento sobre la educación es cuando ya el priismo va en decadencia. ¿Sí me explico? Entonces, también le tocó vivir, obviamente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fines de la Revolución Mexicana, parte de la Guerra Cristera, muy cerca. Entonces, claro que eso da una concepción muy diferente de vida cuando reflexionas lo ético, lo valoral y lo moral. Uh-huh. Hace rato que hablaba de Kant, pues Kant le tocó el siglo XVIII, otra concepción. Entonces sí es muy importante ubicar cómo los autores también van haciendo planteamientos en función de la época y lo que vivieron, lo que les tocó vivir. Y tiene que ver con lo que planteaba Mayra sobre los valores universales, porque los que reflexionan sobre la ética, la moral, lo valoral, dicen es que no hay valores universales porque las condiciones histórico-culturales cambian o han cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? Y los seres humanos cambiamos en función de eso. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 10 minutos para que reflexionen aspectos que el feminismo, eh, aspectos del feminismo que implican cambios en la concepción ética, valoral y moral. ¿Sí es clara la pregunta, el planteamiento? No, maestro, a ver, ¿cómo me los puede repetir, por favor? Sí, el Así. feminismo ha modificado muchas cosas de la vida social, ¿no? El movimiento feminista. Pensemos qué cosas en el aspecto valoral, moral y ético, qué cosas ha modificado o qué cosas se han modificado por el movimiento feminista. Uh-huh. Ok. Sí, vamos a dar 10 minutos para que escriban, reflexionen y lo comentamos entonces en 10 minutos, ¿sale?
Bien. ¿Cómo van? Listo. Muy bien, Lilian. Wendy, ¿cómo vas en tu conexión? Vi que mandaste mensaje también. Sí, pero ya tuve que reiniciar totalmente el celular porque la computadora no me dejó. Pero ya aquí Sí, estoy, maestro. muy bien. A veces, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, depende del buscador que use. Yo tengo dos, tengo el de Google y tengo el de Firefox, algo así. Y y a veces cuando me conecto con uno, falla el sonido, la cámara o no puedo entrar. Y entonces me conecto con el otro. Ahorita, por ejemplo, cuando entré directo por Google, no pude ingresar. Me tuve que ir al otro buscador y ya pude acceder a la clase. Entonces, a veces son esas cuestiones técnicas extrañas, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya ahorita estás aquí. Xochitl, Carla, ¿quieren comentar algo? Las dos Carlas, o cualquiera de las dos Carlas. Bueno, buenos días. Buenos días, Gabriela, Carla, Gabriela. Bueno, no sé si esté bien, pero en cuanto al feminismo, pues hubo un cambio en la igualdad de género. Este, pues ya como que antes, pues las mujeres no eran como tan valiosas para la sociedad y con esto, pues ya se trata igual a hombres y mujeres. Em, ¿Qué más? Pues que ya como en el espacio doméstico también, ya el hombre antes no ayudaba en nada y ahora ya puede ayudar y ya no se ve como de que es un mandilón, porque antes les decían así. Sí. Este, y, por ejemplo, también en los trabajos, antes se les pagaba menos a las mujeres que a los hombres, porque pensaban que el trabajo del hombre era como más pesado, que ellos trabajaban más. Entonces eso ya ha ido cambiando porque pues ya vieron que es como injusto y ya pues nos tratan ya igual, tanto a hombres como mujeres. Bien, Carla, en lo general, eso es lo que trajo el feminismo. Vamos a irlo desglosando entre qué de eso es valoral, qué de eso es moral y qué de eso es ético. Sí, Wendy, adelante. Pues yo considero que el feminismo sí ha aportado mucho en cuestión de valores actualmente. No sé si recuerda usted que lee mucho de los filósofos, antes Aristóteles, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche. Todos ellos hablaban de que la mujer éticamente era menos valiosa que los hombres. Desde que ellas tenían que obedecer, tenían que estar en silencio, tenían que ser fieles a los hombres, dudaban también mucho de su capacidad de razonamiento, decían que solamente era un adorno y que las colocaba en una posición muy inferior a los hombres. Entonces, a raíz de las luchas feministas que se han dado a través de los años, de la Declaración de los Derechos de la Mujer también, ya ahora hay valores que se le dan a la mujer. El feminismo no solamente se trata, porque siempre se confunde de que es casi lo contrario al machismo, para nada. El feminismo es una lucha para engrandecer a la mujer y buscar las mismas condiciones, tanto de trabajo como de, bueno, laborales, económicas, aquí en la casa igual. Y yo considero que el feminismo ha promovido muchos valores como la equidad, la justicia, la libertad de las mujeres, una armonía de convivencia y sobre todo siento que busca mucho erradicar la violencia, busca el respeto entre hombres y mujeres, busca la cooperación entre hombres y mujeres, ¿no? Muy bien, Wendy, muy bien, gracias. Y ahorita comento algo.
en relación a lo de los filósofos, vamos a dar la palabra a Denise y comento algo ahorita. Sí, adelante, Denise. No parece que no. Bueno. Bueno, ¿ya? Ah, sí. Ok. Sí, de las primeras cosas que promueve, doctor, pues, comparto la opinión con mi compañera Wendy y Carla, que ese es, pues ahora sí que promover la participación y liderazgo en todo eso, en llevar a cabo pues los valores como la solidaridad y sororidad. Son las de, ahora sí que son de los valores que más están ahí, se rigen, ¿no? Entre el feminismo. También tengo aquí anotado que es, pues todo esto es catalizado para conseguir cambios, principalmente en lo que comentaba mi compañera Wendy, es erradicar la violencia y cuestionar pues las desigualdades sistemáticas que podían enfrentarse con el, pues ahora sí que el objetivo es cambiar el mundo de desigualdades y una coeducación para mejorar. Muy bien, Denise, gracias. Sí, en efecto, evidentemente, esto que denominamos el movimiento feminista trajo consigo modificaciones en la forma de vivir la sociedad, de pensarla, de verla, ¿no? En cuanto a las relaciones hombre-mujer. Y algo muy importante también, en las relaciones mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? La cuestión es, ¿qué de eso es moral? Decía, ¿qué de eso es ético? ¿Qué de eso es valoral? Es importante esto porque a veces se ha confundido no solo, como dice Wendy acertadamente, se ha confundido no solo que feminismo no debería de ser oposición a machismo, sino que a veces la igualdad se ha visto en términos de comportarse como hombre. ¿Me explico? Y entonces a veces los comportamientos de los hombres no son los más adecuados para ser imitados. Por ejemplo, emborracharse, por ejemplo, ser infiel, ¿no? ¿Me explico? Entonces, cuando no tienes claro qué valores son los que vas a darle prioridad, lo que vas a seguir reproduciendo es lo que supuestamente estás criticando, cuestionando. Y entonces afectas más de lo que supuestamente quieres solucionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos que al machismo se le ha criticado mucho es la cuestión de la promiscuidad sexual. Pero entonces luego resulta que a veces se confunde y se dice, ah, bueno, entonces las mujeres también podemos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, a ver, pero entonces, ¿cuál es el valor principal? ¿La fidelidad? Si la fidelidad es el valor principal, entonces la promiscuidad debería dejarse de lado en hombres y en mujeres. ¿Me explico? Y no pensar, ah, como somos iguales, entonces ahora ambos somos promiscuos. Porque entonces estás colocando un valor que no es correcto, pensando que eso te iguala. ¿Sí me explico? Porque entonces la igualación es a menos. Esa es una cuestión valoral importante. Entonces ahorita, por ejemplo, Denise hablaba de la sororidad, la solidaridad. Claro, ese es un valor, y ese es un valor relevante, porque supone entonces que nos vamos a apoyar. Pero ¿en qué nos vamos a apoyar? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿En qué te apoyo yo a ti? ¿En qué me apoyas tú a mí? Y ya no solo sororidad entre mujeres, solidaridad entre hombres, sino cómo nos vamos a apoyar mutuamente. Si no somos contrarios, si feminismo y machismo no son los opuestos, entonces, ¿cuáles son los valores que complementan las nuevas relaciones entre los géneros? Y sobre la base de esos valores se establecerían nuevos principios éticos, se establecerían nuevas normas morales. Por ejemplo, la colaboración en el interior del hogar. Si ustedes se fijan hoy en día, lo que está sucediendo es que nadie o casi nadie se quiere hacer cargo de lo que pasa en el hogar. Lavar, planchar, cocinar, se han visto ya como actividades de poco valor,
y no las quiere hacer ni la mujer ni el hombre. En realidad son actividades de mucho valor, porque tienen que ver con el mantenimiento de una familia, con su organización, sus hábitos, su manera de sobrevivir. ¿Me explico? Pero entonces cuando esas actividades se menosprecian o no se consideran valiosas, entonces resulta que la gente dice, bueno, ¿y entonces quién las va a hacer? Ah, pues hay que pagarle a alguien. Pero entonces pagarle a alguien supone trabajar más, ganar más dinero para poderle pagar a alguien para que haga lo que no queremos o no podemos hacer. A veces no se hacen esas cosas porque los dos trabajan. ¿Me explico? Entonces, ¿qué valor es más importante? Estas actividades, aunque gane menos, estas actividades, aunque gane más o para que gane más. Porque las labores de la casa se tienen que seguir haciendo. Planchar, lavar, cocinar, barrer, trapear, tender las camas, es una actividad que se tiene que seguir haciendo. Entonces, alguien la tiene que hacer. En esas relaciones de género, algo que casi nunca se menciona es el papel de los hijos. Porque estamos educando a hombres y mujeres. Y entonces, sostener una nueva forma de relación de géneros supone nuevas formas de educación familiar valoral. Si se fijan en las escuelas, en los programas de educación valoral y ética, poco se habla de esto. La propuesta de la nueva escuela mexicana menciona algunas cosas, los nuevos libros de texto, pero no tienen el énfasis suficiente. Lo importante que es que cuando eduques a tu hijo, a tu hija, la eduques en nuevos valores que les hagan asumir nuevas formas de relación ética entre los géneros. ¿Por qué? Porque la sociedad democrática actual, que busca la equidad de los géneros, supone nuevos principios éticos para la relación, pero también supone nuevas normas morales, como lo que decía de la fidelidad, la infidelidad o la promiscuidad. ¿Qué valor va a ser más importante como norma moral? ¿Respetar al otro, a la otra en la fidelidad? O, pues como somos iguales, los dos podemos tener relaciones promiscuas. ¿Me explico? Eso es parte de toda la discusión que está detrás en términos ético-valorales y morales. Y aquí otro aspecto importante, Wendy mencionaba de los filósofos. En efecto, ha habido filósofos que han establecido distinciones, y como decía, tiene que ver con contextos históricos. Pero también hay que distinguir entre lo que dicen los filósofos y lo que las sociedades y las culturas realmente viven. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que los filósofos pertenecen a un grupo social específico. Pongo ejemplos. Evidentemente, sí, la cuestión del trabajo de la mujer y los filósofos podían decir 20 cosas, pero es clarísimo que en casi todas las sociedades las mujeres trabajaban por igual o más que los hombres y que su trabajo era reconocido. No por los filósofos, sino por las comunidades y las sociedades, por las familias. ¿Me explico? Hoy en día, por ejemplo, sería difícil que un filósofo criticara o hablara mal de la mujer, ¿verdad? Porque sería académicamente incorrecto, políticamente incorrecto. Pero nosotros vemos cómo el trabajo de las mujeres en las sociedades modernas cambia según el estatus social de la mujer. Las mujeres de la clase alta, pues tienen quien les haga el quehacer, quien trapee, a lo mejor hasta chofer, quien haga el jardín, ¿no? Esa condición de vida es muy diferente a una mujer de la clase media o de la clase baja. Y esas cuestiones tienen que ver con lo valoral, lo ético y lo moral. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que tiene sirvientas, que tiene sirvientes, que tiene jardineros, que tiene chofer, etcétera, estará pensando que su idea de equidad o de equidad entre géneros es muy diferente a la mujer que es obrera o que es campesina. ¿Me explico? A veces generalizamos
Y vamos a lo de los valores universales. No hay valores universales, entonces también tendríamos que pensar que en la equidad de género supone pensar que hay situaciones y condiciones de vida socioeconómicas, culturales diferentes en los distintos sectores sociales. Y tanto en hombres, y eso incide en el pensamiento de hombres y mujeres. O sea, un hombre que tiene la posibilidad económica de tener en su casa sirvientes, sirvientas, chofer, etcétera, etcétera, no va a estar pensando en la equidad o en tengo que ayudar en la casa, tengo que hacer algo en la casa, yo tengo que barrer. No, 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 jamás se le va a ocurrir, porque tiene quien lo haga. Pero quien es obrero, quien es campesino, lo vive de manera diferente. Pensar que voy a ir a cosechar, pararme a las 4 de la mañana, ir a sembrar, ir a hacer esto y lo otro, y luego llegar a barrer, evidentemente es una cuestión de menor valor que asegurar la comida para. Si la casa no está barrida, pero hay comida, eso es más importante a que esté barrida sin comida. ¿Me explico? Tenemos que pensar desde lo ético, lo moral y lo valoral que las condiciones de vida concretas de la gente son las que le llevan a colocar o hacer una escala de valores, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, de qué es más importante. Porque eso que es más importante tiene que ver con cómo puedo vivir mejor yo. Y en ese sentido, vivir mejor yo supone que encuentro para mí, éticamente, los valores fundamentales que me permitan seguir viviendo o sobreviviendo. Hay mucha gente que sobrevive en este mundo, ¿no? Pide dinero en las calles, lava vidrios, pepena la basura. Ajá. Evidentemente, la reflexión ética puede ser incluso hasta nula, ¿no? Es que no está bien recoger basura porque la higiene, pues sí, pero de eso vive. ¿Me explico? Entonces sí es muy importante no perder de vista esas condiciones sociales o socioeconómicas concretas de la gente, culturales. Nosotros, la mayoría de nosotros, pertenecemos a la clase media, y la clase media, aún con broncas económicas o lo que sea, mantenemos un nivel de vida más o menos equilibrado, y a veces no nos damos cuenta de todo lo que implica para alguien ganar un peso. Yo tuve alumnos de la Ibero, del TEC de Monterrey, pues que siempre que llegaban a su casa el refrigerador estaba lleno, tenían ropa limpia, tenían quien los llevara a la escuela, nunca les faltaba dinero. Entonces era muy difícil que pensaran que había gente que no comía. Era muy difícil que pensaran que había gente que tenía necesidades básicas no cubiertas, porque ellos no las vivían. Entonces, evidentemente, su escala valoral era muy diferente a la escala valoral de otro. Entonces, por ejemplo, no robar para alguien que tiene mucho dinero debería de ser un valor fundamental, a diferencia de alguien que para vivir a veces tiene que robar. ¿Me explico? Bien, sobre esta base, ¿qué más pensaron? ¿Qué más reflexionaron? Doctor, Sí, sí, Mayra. eh, sigo teniendo una inquietud y la quiero externar aquí. Creo que es un momento porque pues estamos hablando de la cuestión de valores y demás. Es bien cierto que esta parte de el tener o el querer más bien un cambio en cuanto al valor que se le debe dar a la mujer y las luchas que se han tenido. Hemos notado a través del tiempo y de la historia diferentes movimientos que persiguen un mismo fin.
pero cuando yo veo en las noticias, ¿no? Sobre todo el 8 de marzo, que se ha proclamado como el Día Internacional de la Mujer, pues que sí tenemos ese derecho de expresarnos y salir a las calles y marchar y demás. Sin embargo, a veces esta situación de querer, pues no sé si llamarlo, darnos a conocer más a la sociedad o no sé cómo llamarle, se envuelve en ciertas cuestiones que de pronto pues nos hacen ver mal en algunos aspectos. Por ejemplo, he estado yendo a Pachuca, por ejemplo, y hay un reloj emblemático de la ciudad. Y entonces noto cómo ahí están pintadas, ¿no? Unas leyendas, somos mujeres, somos libres. Creo que sí, de pronto traemos esta forma de querer expresarnos ante la sociedad, pero a veces como que caemos en esta parte de a lo mejor dañar situaciones como estas, ¿no? Que representa un símbolo para los hidalguenses. Cuestiones de estas que creo que de alguna forma también afectan de manera negativa, ¿no? La expresión en este caso de las mujeres, porque se da en ese momento y por las leyendas que están. Creo que dentro de esa misma manera de poder expresarnos en un evento como estos, están presentes todas esas cuestiones que estamos hablando, doctor, de los valores, de la ética, de la moral, ¿no? Y que de pronto, pues, no sé si es la emoción, el contagio emocional que se da en estos eventos que nos hace caer en eso, o no sé, a lo mejor son otro tipo de personas que se aprovechan quizás de esta parte del movimiento, pero que pues yo veo así como que estos tintes impregnados entre que lo que sí se está pidiendo para hacerse bien y luego caemos en algo que no, ¿verdad? Entonces veo esa comparación que se da en cualquier movimiento, aunque nosotros como mujeres estemos pidiendo alzar la voz, estar inmiscuidas en mejores trabajos, que la parte legal nos dé ese derecho, ¿no? De como mujeres de sobresalir y demás. Entonces, me quedé con eso, doctor, por eso hago este comentario. Sí, no, muy bien, muy bien tu comentario, porque evidentemente ahí tendríamos que pensar varias cosas. Una, la cuestión valoral. ¿Qué es más importante y por qué es más importante, no? Dos, fíjense cómo la sociedad actual, ahorita que mencionas el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, la sociedad actual cada día ya lo ha vuelto día de algo. Día de la amistad, día del amor, día del abuelo, día de la abuela, día del padre, hay hasta días para el pan, días para no sé qué, o sea, todo, cada día es día de algo. Y eso hace perder los días que realmente puedan ser relevantes. Porque si cada día hay que festejar algo, entonces, ¿qué importancia le damos a uno u otro día? Hay día de la guitarra, día del pan, o sea, ustedes vean eso como en la televisión anuncian el día, hoy es el día de no sé qué, hoy es el día de no sé qué. Evidentemente no es comparable el Día Internacional de la Mujer, o ahora hoy sábado, por ejemplo, es Día Internacional de la Paz. Prácticamente nadie habla de eso, ¿no? El día 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Nadie habla de eso. Sin embargo, otros días pasan, se festejan, se hace mucha laraca, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Son más comerciales, mercantiles. Entonces, ahí uno ve cómo la sociedad moralmente valora más o menos algo, o lo trata de equiparar de tal manera que valgan exactamente lo mismo. Y eso hace que pierdan fuerza, pierdan relevancia, situaciones, circunstancias por las cuales un día determinado se celebra algo. Y se vuelve luego complicado. Por ejemplo,
el día 8 de marzo, hay mujeres que te dicen, no, a mí no me felicites porque no es festejo, es celebración. Y hay otras mujeres que te dicen, ¿por qué no me has felicitado si es Día Internacional de la Mujer? ¿Me explico? Y entonces de repente uno dice, bueno, ese día hay que felicitar o no hay que felicitar. ¿Me explico? Es una cuestión que tiene que ver con lo valorado. Entonces de repente se diluye realmente la fuerza de algo por todo lo que las circunstancias sociales hacen. Y lo otro, que tiene que ver con esto de las pintas, la destrucción, romper vidrios, etcétera, pueden ser grupos, pero hay algo que es importante en términos morales y éticos. Una cosa es cómo actúa un individuo como persona ante los demás y que lo vean, y otra cosa es cómo actúan las personas en la masa. Hay un estudio muy interesante que escribió un autor, Elías Canetti, que se llama Masa y Poder. Y ahí él va mostrando cómo hay distintos tipos de masa y cada una supone comportamientos diferentes de los seres humanos. Pero pongo un ejemplo. Cuando la gente está en su casa viendo el fútbol, actúa de una manera. Cuando lo ve en familia, actúa de otra manera. Pero cuando va al estadio, actúa de otra manera. Los gritos, las banderas, la pasión, todo el ambiente de un estadio cambia el comportamiento. Y habrá personas que digan, como mencionaba hace rato, no, yo no sería capaz de esto, pero cuando está en bola, en masa, es capaz de eso y más. De destruir, de romper, de golpear, de aplastar a alguien, porque el miedo hace que salgas corriendo, ¿no? De estar en una batalla campal, en un estadio, por ejemplo, ¿no? También en los conciertos, ustedes vean cómo la gente, en cuanto inicia un concierto, la gente empieza a gritar y a cantar. Hay gente que hasta llora y se desmaya por estar viendo a los artistas. ¿Me explico? Porque es un comportamiento que se da en la masa. Entonces, la moral y la ética también a veces se encuentran delimitadas por lo que implica estar solo, con pocos amigos, o estar en una masa, en un estadio, en un concierto musical, en una marcha, en un plantón, en el Zócalo, escuchando al presidente hablar. O sea, todo el comportamiento de la masa es muy diferente. Se plantea objetivos, formas, finalidades, estrategias, ¿no? Hay marchas pacíficas totalmente. Hay manifestaciones pacíficas, hay partidos de fútbol y conciertos masivos en donde no pasa nada. Todo es tranquilidad. Pero hay otros en donde cuando uno inicia algo, se desata el caos. Por ejemplo, alguien que por broma grite fuego, fuego, hace que la gente salga corriendo, ¿no? Se empiezan a pelear dos, se generaliza el pleito. No te dejan entrar o hay dificultades para entrar y empezó el concierto, empiezan a tirar vallas, etcétera, ¿no? En las marchas igual. Con que una persona empiece a manifestar algún comportamiento, varios lo van a seguir, si no es que todos. Ese es parte del problema ético, moral y valoral cuando hay manifestaciones, marchas y demás, ¿no? Porque la gente como masa a veces invierte los valores, ¿no? Entonces, evidentemente, ya no le importa destruir o golpear incluso, ¿no? A otros u otras. Entonces, la cuestión de la educación valoral tendría que asumir y explicitar que como individuos tenemos un comportamiento y como masa tenemos otro, y que debemos de tener mucho cuidado en cuál de esos comportamientos es el que vamos a seguir en cuanto estamos en una masa. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Aquí, ¿quién más está? Porque no veo todos los nombres. Sí. Ay.
Ingrid, adelante. Sí, doctor, hola, buenos días. Espero no desconectarme porque ando en carretera. No te preocupes. Una pregunta unido a lo que decía mi compañera. Ajá, ¿Es cierto que en ese afán de que la mujer quiera hacer valer sus derechos, no sé si las palabras sean correctas, ajá. resulta que sí, cuando es día del festejo, salen marchas, además de que pintan, pues también hay agresiones. Pero yo he visto que desafortunadamente nos estamos cargando hacia el otro lado. Ajá. Después de no ser valoradas, no ser reconocidas, ahora estamos en una posición en la que de verdad, pareciera que tenemos la sartén por el mango, ¿no? Y creo que estamos abusando, permítanme la descripción, de ese poder que hasta cierto punto se nos ha dado. ¿Por qué lo digo? Porque luego, por ejemplo, voy en el metrobús, voy en el metro, y hay chicas que se van al vagón mixto y resulta que quieren que las traten como princesas, ¿no? Y pobre, yo pienso, pobres hombres, porque luego van así tipo sardina, ya no caben más, y las chicas que van ahí no quieren que las apachurren, a ver, pobrecitos de los chavos, ¿no? De los hombres que van ahí, y la princesa todavía no quiere que se le toque. Entonces, creo que nos fuimos definitivamente al otro lado, estamos abusando de ese poder que se nos está dando. Y creo que eso pues tampoco es bueno, ¿no, doctor? Fíjate que mencionas algo también interesante en términos de cómo hemos asumido eh, esa idea de los derechos, ¿sí? Es decir, ¿realmente son derechos o de qué hablamos? Ajá. ¿Por qué? Porque la sociedad actual ha establecido mucho la idea de que todo el mundo tiene derecho o derechos, pero nadie habla de responsabilidades. Y, o sea, ningún político, ninguno, ni ningún manifestante o defienda lo que defienda va a decir, sí, pero tenemos responsabilidades también. No. Y los alumnos igual, ¿eh? O sea, todos los alumnos, yo tengo derecho, es que mi derecho es, ¿y cuál es tu responsabilidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos siempre deben de ir acompañados de responsabilidades. Pero la sociedad actual pareciera que eso no existe y tiene que ver con una concepción del derecho. En el derecho existen dos grandes vertientes. El derecho positivo, que plantea que el derecho es una cuestión inventada por los hombres a partir de su forma de vida, y el derecho natural, que dice que todos los seres humanos tenemos derecho por el solo hecho de ser humanos. Esa es la idea de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Se basan en el derecho natural. El problema del derecho natural es que olvida que también como seres humanos que vivimos en colectivo, tenemos obligaciones y responsabilidades. Y cuidar la ciudad es obligación y responsabilidad de todos. Es decir, si yo, porque estoy molesto por algo, salgo y rompo los vidrios de las tiendas del centro, pues digo, ¿y qué tiene que ver el dueño de la tienda con mis enojos? ¿Eh? ¿O por qué pinto un edificio si el edificio no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, el edificio no tiene nada, la culpa de nada, ¿no? Pero en esta confusión de que todo es derecho y que se están violentando derechos y no asumir responsabilidades, se olvida, vuelvo a una escala de valores, ¿qué es más importante? ¿No? Porque yo puedo reclamar mis derechos sin pintar ningún edificio ni romper nada, porque hasta luego hasta coches destruyen, ¿no? Me ha tocado aquí en Morelia. Entonces, una cuestión que va de la mano con lo ético y lo moral es el papel de los derechos y cómo los vamos a asumir, ¿no? El otro aspecto es mis frustraciones, mis enojos, mis formas de expresarme,
¿cómo pueden o no ser reguladas por los valores que sustento o que supuestamente quiero defender? Porque si no, entonces va a resultar que todo lo que yo quiera, o me lo das o me lo das. Hace poco precisamente hubo aquí una manifestación de un grupo de personas que quemaron como 4 coches particulares. O sea, la gente iba manejando, los bajaban del coche y quemaban su coche. Y dices, ¿y dónde está la policía? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? ¿Se me explico? O sea, yo puedo salir así y decirle a mis vecinos, vamos a quemar ahora otro coche, ¿no? Porque entonces llegamos al caos y la anarquía. Entonces, es importante la reflexión colectiva. La otra parte que está pasando es que sí hay grupos muy extremos que separan lo de los hombres de las mujeres, en lugar de ver que somos complemento, y de que el problema de la equidad es de los dos, no de un género. Entonces me ha tocado ver grupos que cuando hay hombres los corren, los golpean, usted no, oigan, pero los vengo a apoyar, no, usted sáquese porque es hombre, ¿no? Entonces uno dice, es un problema social, no es un problema de un grupo, ¿sí? Todo derecho que tenga, toda cuestión que tenga que ver con la equidad cultural, de género, generacional, etcétera, tiene que ver con todos los miembros de la sociedad. Entonces, se tiene que pensar que lo ético y lo moral es una cuestión de toda la sociedad y no solo de grupos, para que podamos encontrar soluciones comunes. Entonces, evidentemente, y no solo en el caso del feminismo, también los grupos culturales, grupos de todo tipo, salen a marchar y golpean y tiran y demás, porque desde mi perspectiva confunden lo que realmente quieren construir con lo que no están de acuerdo, ¿no? Y la otra gran confusión es la de los derechos. Sí tienes derecho, pero tienes responsabilidad. Y tu responsabilidad es respetar esto. O sea, no puedes violentar el derecho de un señor que tiene su coche y se lo vas y te lo quemas porque tú estás enojado, ¿no? O porque sientes que el gobierno te dio algo. Pues no, porque entonces estás cometiendo un acto totalmente injusto. El otro señor entonces podría con todo derecho ir a tu casa y quemarla, ¿no? Y entonces, ¿a dónde llegamos? Ahora sí que, como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? ¿Me explico? Entonces, sí, eso que planteas es muy cierto, está pasando, pero creo que tiene que ver con una falta de verdadera conciencia de qué queremos construir. A veces tenemos claro lo que no nos gusta, pero no tan claro lo que sí queremos que suceda. Entonces, uno ve a partir de la liberación femenina, aumento de divorcios, ¿no? Los feminicidios últimamente han estado a la orden del día, ¿no? Entonces quiere decir que no estamos yendo por la vía más adecuada para asegurar mejores condiciones de vida para las mujeres y para todos. Por eso hablaba hace rato de los hijos. ¿Cómo les vamos a enseñar a ser realmente equitativos? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades y obligaciones como hijos, hija, hijo, en el hogar y fuera del hogar? Para que aprendan a respetar a los demás, a los otros, a las otras, para que cuando tengan una novia, una pareja, hijas, hijos, los traten bien, los eduquen bien, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí y tendría que ver con esa educación valoral. Y finalmente, algo que no hemos tocado, pero que la tecnología está incidiendo mucho en modelos y esquemas. O sea, uno oye de repente canciones o ve videos donde se denigra a la mujer, se habla del sexo y de la vulgaridad y todo, y que lo siguen oyendo los jóvenes, ¿no? Y parece que los papás no lo prohíben, no les dicen, oye, no oigas eso, mira, mejor escucha esto otro. Entonces, un hijo que está oyendo puras canciones, una hija que está oyendo puras canciones, porque además son hombres y mujeres las que las cantan, de pura vulgaridad, de puro sexo, de puro, etcétera, pues ¿qué valores va a ir formando? Pues no nos extrañe que cuando llegue a tener pareja, pues la quiera tratar como en los videos le pasa, ¿no? Pero no, generalmente no se habla de esto, y eso es importante en la educación valoral. ¿Qué cosas sí podemos permitir ver, escuchar? ¿Qué cosas debemos fomentar? ¿No? Muy bien, muchas gracias, que sigas bien en tu viaje.
¿Alguien más quisiera comentar? Sí, doctor, buenos días. Sí, adelante. Con respecto a eso que usted comenta, ¿no? De que los muchachos jóvenes, pues escuchan, pues ya tienen a su alcance en la tecnología, pues cuestiones de canciones en las cuales a lo mejor pues ya no son las tan correctas, pero pues están de moda al final del día. Y cuando, por ejemplo, eso aterriza en muchos de los casos en estudiantes normalistas, estudiantes que se están formando para ser maestros, ¿no? Hemos tenido casos de alumnos que incluso ya no aceptan portar incluso el uniforme, y a lo mejor no tanto por eso, sino por su ideología, se identifican de otra manera, ¿no? Ellos acuden igual a las escuelas de educación básica y son ellos embajadores de nuestras instituciones y ellos literalmente nos lo dicen, ¿no? Yo tengo derecho a no portar del uniforme, incluso yo puedo ir como yo quiera, ¿no? Y entonces, muchas veces nos encontramos, incluso hasta atado de manos porque ya no los podemos tratar, de otra manera y hay que tratarlos hasta con pincitas a veces en ocasiones, ¿no? Y entonces ahí donde toda esa influencia que ellos tienen a su alcance, pues al final del día impacta, ¿no? En esa formación que ellos deben de también ir consolidando como ciudadanos. Sí, sí, tienes razón, Jaime. Fíjate que yo acabo de tener, a veces sustituyo a mi hija, que es maestra también de preparatoria, a veces la sustituyo cuando ella no puede y voy y doy alguna clase, ¿no? Y el otro día tuve una plática con un alumno de bachillerato que me decía que por qué tenía que entrar a clases. Y yo le dije, pues porque te inscribiste a una escuela para tener clases, ¿no? Y él me decía, sí, pero no debería de ser obligatorio. Y le dije, pues entonces, pues salte de la escuela. ¿Sí me explico? Es decir, si tú te inscribes a algo y tiene relación con lo del uniforme. O sea, si tú te inscribiste en esta escuela donde se pide uniforme como requisito, entonces no te quejes de usar el uniforme. Si no te gusta, vete a una escuela donde no usen uniforme. Esa es la respuesta más simple, diría yo, ¿no? Pero es cierto. O sea, si yo voy a ir a una iglesia cristiana y hay ciertos requisitos para entrar y no quiero cumplirlos, pues no entro. Y punto. ¿Por qué tengo que yo llegar a entrar y violentar todo lo que ahí pasa porque yo tengo ganas? No, volvemos a lo de las responsabilidades y las obligaciones. ¿No? O sea, tú tienes derecho a estudiar, pero tu responsabilidad es estudiar en esta escuela con uniforme. ¿No quieres eso? Busca una escuela que no use uniformes. Y las hay. ¿Me explico? Pero como solo piensan en derechos y nunca piensan en obligaciones y responsabilidades, pues entonces creen que pueden llegar y decir, no, pues yo aquí vengo a clases, pero no voy a hacer lo que me digan. ¿Sí me explico? Y eso es una cuestión grave en la formación valoral. Creo que la generación adulta cometimos el error de no enfatizar tanto la responsabilidad y las obligaciones. Antes nos quejábamos de que nos pegaban o que eran muy agresivos o violentos, a veces maestros y papás. Pero entonces, en lugar de seguir educando en principios básicos, lo que hicimos fue dejar de educar. Y entonces te digo, este alumno me seguía diciendo, bueno, pero a mí no me gusta que me pasen lista. Es mi derecho no entrar a clases. Y yo le decía, pues no, porque entonces te van a reprobar si no entras a clases. Pero lo fundamental es, ¿para qué te inscribes en una escuela si no vas a entrar a clases? O sea, él nunca se había preguntado eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estarte quejando de todo lo que la escuela te pide? Pues simplemente no vayas a la escuela.
Y ya dices que mis papás me obligan. Ah, bueno, entonces el problema no es que la escuela pase asistencia, el problema es que tus papás te obligan a venir a algo que no quieres. Entonces se dan muchas confusiones en cuál es el verdadero problema de los asuntos. Insisto, cada institución tiene sus reglas, sus normas. Lo mismo la familia. No, es que aquí en esta casa no me dejan hacer esto. Pues no, porque en esta casa hay ciertas reglas. Y son reglas que se ponen por algo. Podemos discutir si alguna regla es absurda. Podemos plantear si algo requiere ser cambiado. Pero no podemos, mientras eso se cambia o se reflexiona, estar haciendo lo contrario. Porque se llega a un caos. Si cada quien va a hacer en la escuela lo que se le pegue la gana, pues entonces quiere decir que no va a haber respeto, ¿no? Y por tanto, como no hay respeto, pues llegamos al caos. Uno no quiere ir de uniforme, otro no va a querer ir de minifalda, otro va a querer ir sin camisa, otro va a querer ir de pijama. No, la libertad tiene límites. Toda libertad tiene límites. Y eso es algo que es fundamental en la educación valoral y ética y en toda sociedad democrática. Siempre hay límites a la libertad. Y se ponen límites a la libertad para evitar precisamente que se llegue a situaciones caóticas. Hay escuelas que lo permiten, hay universidades públicas donde puedes ir como se te pegue la gana. ¿Sí? Pero uno sabe que ir de cierta manera tiene que ver con una responsabilidad con los demás. Por ejemplo, pongo algo simple y que puede parecer extremo: bañarme. Yo me baño porque quiero estar limpio, pero también me baño porque a donde voy a ir, ¿sí?, hay personas que me van a oler. No puedo decir, yo estoy mugroso porque a mí no me gusta bañarme y entonces voy a una fiesta, una comida o a la escuela mugroso, pues porque a mí me gusta. No, no es así la vida de simple. Siempre hay otros. En la formación ética valoral, esto es fundamental. Siempre hay un otro al que le debo respeto. Y ese otro, hombre o mujer, merece que yo lo trate dignamente. Entonces no puedo hacer lo que se me pegue la gana. Ese otro puede ser un profesor, ese otro puede ser un compañero, una compañera, una novia, ese otro puede ser mi mamá, mi papá. Ellos merecen respeto. Y por eso yo marco límites a mi libertad para actuar en concordancia con ciertos valores que necesitamos compartir para vivir mejor. Ingrid, ¿querías comentar algo más? Gracias, doctor. Sí, gracias. Es que ahorita que usted está hablando de poner límites ante el comportamiento, me acordé de la nueva ley que se impuso hace tiempo, bueno, no tiene mucho, tiene poco, en la que, porque los estudiantes tienen derecho a la educación, las instituciones no se las pueden negar, pero ¿qué trae esto como consecuencia? Pues que justamente los estudiantes se sientan empoderados y le falten a uno al respeto a más no poder, y pues casi nos dicen las autoridades del plantel, ¿no? Pues hazle como puedas, pero no lo puedes sacar del salón, no le puedes evitar el acceso a las clases, porque sería justamente quitarle el derecho a la educación. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros, ¿cómo podemos defendernos ante esa situación? Porque pareciera que está uno completamente atado de manos. Claro. Bueno, mira, hay dos cosas. Me tocó en una escuela ese problema de los derechos humanos. Y yo les decía, bueno, primero, el derecho a la educación quiere decir que vienes a educarte y a obedecer lo necesario para educarte. Si no vienes a eso, automáticamente estás perdiendo tu derecho, pero no por mí, sino por ti.
¿sí? Es como el caso del uniforme. Si en esta escuela, cuando te inscribiste, te dijeron que hay que venir con uniforme, no me digas ahora que no quieres hacerlo. ¿Me explico? Porque hay esa norma. Vete a una escuela que no te exija uniforme y ahí edúcate, ¿no? Si eso es lo que quieres. El segundo aspecto es, como decía, ¿tienes derecho a la educación? Bueno, este derecho a la educación, veamos cuáles son sus responsabilidades de maestro y de alumno. Y la responsabilidad del alumno es escuchar, respetar, sentarse. Es decir, no es, mi derecho a la educación no es, yo vengo aquí a hacer lo que se me pega la gana. No, no, no. Tu derecho a la educación es, vienes aquí a educarte. Y educarte supone escuchar, tomar notas, preguntar, respetar al maestro, respetar a tus compañeros. ¿Sí me explico? Por eso el problema de la unilateralidad del derecho es que no se ve la responsabilidad que implica, pero por otro lado tampoco se comprende qué implica este derecho. ¿Sí? Una situación que a mí me han presentado cuando doy cursos sobre derechos humanos es el de la comunicación. O sea, decirle al alumno, apaga tu celular, empiezan, es que yo tengo derecho a la comunicación. Y les digo, yo no te estoy impidiendo tu derecho a la comunicación. Tú puedes seguir comunicado cuando haya una circunstancia que requiera que te comuniques. Es decir, si tu papá urgentemente te va a buscar, va a venir a la escuela por ti. ¿No? Mantén tu celular en vibración. Si entra una llamada, nadie lo oye y te sales a hablar por teléfono. Que no puedes estar hablando por teléfono en el salón, apelando a tu derecho a la comunicación. Porque afectas, y esto es prioritario, el derecho a la educación de los demás. Y eso también debe de quedarles claro. Cuando un alumno como persona dice, ¿está afectando mi derecho a la educación? Sí, pero es prioritario el derecho a la educación de la mayoría. Y tú estás afectando el derecho de la mayoría. En una democracia lo que más importa es la mayoría. Entonces, nosotros tenemos que aprender a jugar ese juego de, bueno, sí, tu derecho, pero el derecho de la mayoría dice que tú no lo estás permitiendo cumplir. Y, por otro lado, creo que las autoridades de las escuelas necesitan ser educadas también porque no logran comprender esto. O sea, los derechos no quiere decir la gente puede hacer lo que se le pegue la gana. Los derechos quieren decir necesitamos reglas para establecer un orden. Y cuando alguien rompe el orden, automáticamente pierde su derecho. Si un delincuente golpea, asesina o roba a alguien, perdió todos sus derechos, se va a ir a la cárcel. No puede decir en la cárcel, es que yo no quiero usar el uniforme de la cárcel. ¿Sí? O sea, sería absurdo, ¿no? O denme un celular porque tengo derecho a comunicarme. No, estás en un lugar para algo. Los alumnos deben de tener que entender y las autoridades hacerles ver que están ahí para algo. Si no quieren aprender, si no quieren formarse, educarse, pues que se vayan, pero que no afecten a los demás. Porque luego las clases se tornan una batalla constante. Que no quiere hacer caso, que no se quiere salir, que no quiere esto, y perdemos un montón de tiempo en tratar de explicar algo, y ya los demás ya no aprendieron lo que ese día teníamos que trabajar. ¿No? Pero insisto, sí, yo ahorita estoy trabajando fuertemente en esa cuestión porque tiene que ver con la paz y la no violencia, pero hacia las autoridades. Porque a veces son ellas mismas las primeras en no entender lo que significa el derecho, la responsabilidad, la obligación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se les hace muy fácil, maestro, pues ahí resuélvalo, ¿no?
Y me han tocado muchos casos oír eso, de que ya no los dejan llamarles la atención, ya no pueden callarlos. Sí, este caso que yo les decía del alumno también decía, es que nos callan en la clase. Yo, pues sí, ¿qué esperaba? Es que yo tengo derecho a hablar, sí, pero no en un salón. A menos que sea algo de la clase, pues, ¿no? Entonces sí, es una parte complicada y creo que la nueva escuela mexicana va a tener que hacer muchas cosas en ese sentido. Pero también, y esto se lo digo a todos, si son papás, si son abuelos o si van a ser papás, que reflexionen muy bien sobre esto, porque la educación familiar es la base. Los primeros años de vida de los individuos son fundamentales para los valores que adquiere, los hábitos. Y eso lo sabemos desde hace mucho, desde la psicología, la pedagogía, la filosofía. Entonces, si los papás en la casa no educan, cuando el niño llegue a la escuela, pues no va a haber poder humano que lo controle, ¿no? Entonces también tenemos que repensar los padres, los abuelos, todos los que tenemos bajo nuestro cargo a alguien para educar, que somos nosotros los que tenemos que sentar la base. Para que cuando nuestro nieto, nuestro hijo, nuestra hija vaya a la escuela, nos sintamos orgullosos de decir, está bien educado. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba con nuestros papás? Cuando nuestros papás ya nos dejaban ir a otra casa, era porque sabían que nos íbamos a portar bien. Imagínate que un amigo mío me invitara, un amiguito me invitara a su casa y yo, como en mi casa me gusta andar en calzones, llego a su casa y me pongo en calzones y le digo, pues es que así me gusta a mí estar en mi casa y soy libre, ¿no? Pues no, o sea, no se lo permitiríamos, ¿verdad? Eso es el punto al que llegamos en los extremos de yo no quiero esto, yo no quiero el otro, a mí me gusta aquello, sin asumir toda la reflexión del conjunto, ¿no? Bien, gracias Ingrid por tu comentario. Bien, vamos a ir cerrando. Voy a ver si ya para hoy en la tarde o más tarde el lunes puedo ingresar al Classroom. Si no, por WhatsApp les mando la tarea, pero les adelanto. Vamos a ver la nueva escuela mexicana, qué aspectos está trabajando, quiero que investiguen, qué aspectos está trabajando o propone trabajar para la educación en valores. Le llame como le llame, moral, ética, valoral, etcétera. Quiero que eso lo investiguen, eso lo vamos a trabajar y que vayan pensando para el trabajo final. Vamos a hacer un pequeño escrito, un pequeño ensayo de máximo 3 cuartillas, precisamente sobre las cuestiones éticas y valorales de la escuela. Vayan pensándolo, les voy definiendo el tema específico